Hola, bienvenidos a Difunde. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. En el episodio de hoy, el tercero Difunde, tenemos la primera parte de un tema muy especial, y es que el pasado mes de abril coincidió con las principales celebraciones de las dos religiones más grandes del mundo, la Semana Santa y el inicio del mes sagrado del Ramadán. Es por esta razón que el episodio de hoy se titula Coronafe, religión en tiempos del coronavirus, primera parte. Questa preghiera dell'Angelus di oggi, col Papa ingabbiato nella biblioteca, ma io vi vedo, vi sono vicino. E anche vorrei incominciare ringraziando quel gruppo che si manifesta e lotta per i dimenticati di Idlib. Grazie quello che fate. Ma questo modo di oggi pregare l'Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, così evitare piccoli affollamenti di gente che può favorire la trasmissione del virus. Il Vangelo di questa... Estas fueron las palabras del Papa Francisco durante la oración del Angelus del pasado 8 de marzo. Lo que dice el Papa nos evidencia una de las transformaciones más importantes que sufren las religiones producto del coronavirus. Y es que si bien la religión es importante en el aspecto individual como fuente de consuelo y esperanza ante la incertidumbre o los problemas que cada uno de nosotros debe enfrentar, por estos días los actos comunitarios, las reuniones y las celebraciones religiosas como son las misas, pues representan un riesgo. Esto ha hecho que los cierres de las iglesias, de las mezquitas, de las sinagogas y de los templos sea una medida obligatoria y necesaria para evitar la aglomeración de personas y así evitar los contagios. Pero esto representa un cambio importante en cómo se vive la religión, en cómo la gente la practica. En líneas generales, las religiones tienen un aspecto social y es que permiten generar lazos de solidaridad y de identidad entre aquellos que comparten las mismas creencias. ¿Qué quiero decir? Que la religión facilita que surjan sociedades y comunidades producto de esas creencias compartidas. Pero cuando existe una pandemia como la del coronavirus, ya no es posible que las personas acudan a esos lugares a orar y encontrar cierto sosiego para afrontar esta situación. Y a pesar de que las iglesias y las mezquitas y las sinagogas hayan recurrido al Internet, pues en realidad no resulta ser lo mismo para muchos de sus fieles. Y esto porque alrededor de las reuniones religiosas, pues hay aspectos sociales que importan. Por decir algo, las iglesias o los templos suelen ser sitios de encuentro con amigos o con conocidos. Pero lo que me parece a mí más importante es que la celebración conjunta, la oración, la alabanza en grupo, pues tiene un aspecto emocional que es precisamente el que se pierde cuando se hacen las transmisiones a través de la red. Y entonces, a lo largo de toda esta pandemia del coronavirus, las religiones han sido protagonistas. Por ejemplo, varias celebraciones religiosas fueron responsables de provocar brotes en varios países. En otras situaciones, los líderes religiosos se han enfrentado y han desafiado las medidas impuestas por las autoridades del gobierno. En otros casos, han tratado de dar explicación y respuesta y solución a la enfermedad del coronavirus a partir de todas sus creencias que poseen. Pues bien, estos serán los aspectos que nos interesan en esta primera parte de este capítulo en la religión en los tiempos del coronavirus. 네, 형사야 주시옵소서. 그렇게 돼 있지 않기 때문에 말입니다. 어렵지요. 뿐만 아니라 사람이 있어야 이 모든 일도 하고 활동도 하게 서로가 없고 이 코로나 여기에 대해서 이거 방지를 위해서 Escuchábamos a Lee Man-hee. Él es el fundador de la Iglesia de Jesús de Shincheonji, quien estaba pidiendo perdón porque su iglesia fue el principal foco de propagación del coronavirus en Corea del Sur. Para hablar un poco sobre esta iglesia, o más bien es una secta, la Iglesia de Jesús de Shincheonji centra su culto en la creencia de que Lee Man-hee es una reencarnación de Jesús, que es el salvador del pueblo coreano y que es el único que puede interpretar el lenguaje metafórico en el que está escrita la Biblia. Esta iglesia se convirtió en el foco de atención en el mes de febrero, cuando los casos de coronavirus se dispararon súbitamente en Corea del Sur y se convirtió en el país más afectado después de China. Hasta entonces, los casos que registraba Corea del Sur eran 30 y habían estado en cierto modo controlados y se les hacía un seguimiento.
El paciente 31, como se le llamó este caso, fue una mujer de 61 años que pertenecía a la iglesia de Jesús de Shinjeonji. Ella asistió a 2 celebraciones de la iglesia y más de 1000 personas resultaron contagiadas. Esta mujer inicialmente no quiso dirigirse a un hospital a pesar de sentirse enferma y siguió asistiendo a la iglesia. Pero aquí es donde las creencias juegan un papel fundamental, y es que los miembros de la iglesia de Jesús de Shinjeonji consideran que la enfermedad es un signo de debilidad ante el demonio. Es decir, que si se está enfermo, es producto de un acto demoníaco, y esto explica por qué la mujer en primera instancia fue a la iglesia y no a los servicios de salud, y por qué posteriormente ocultó su enfermedad. Para finales de febrero, los miembros de esta iglesia eran responsables del 60% de los casos del coronavirus en Corea, y en particular en hacer a la provincia de Daegu el epicentro de la crisis. Este caso fue revelador para señalar la importancia de prohibir las reuniones de grupos religiosos y así evitar que una situación similar se presentara en otros lugares del mundo. Sekarang kita akan menjejaki mereka. Voluntarily kita merayu, sebab tu saya buat press conference lagi, saya merayu kepada semua yang pergi ke perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling supaya tampil untuk kita membuat saringan. Otro de los casos destacados en los que los grupos religiosos se convirtieron en foco de contagio fue la reunión que realizó el Jamaat Tabligh a finales de febrero en Malasia. El Jamaat Tabligh es un grupo de los más importantes movimientos musulmanes que existen en el sudeste asiático, y de hecho se dice que varios prominentes políticos son miembros. El Jamaat Tabligh fue fundado en la India en 1920 y este grupo se caracteriza por ser un grupo peregrino donde, digamos, sus líderes buscan refugio en otras mezquitas y realizan unas celebraciones religiosas. Dentro de las creencias de este grupo está centrada en seguir el ejemplo de Mahoma, ¿sí? Por ejemplo, en su forma de vestir, en su forma de rezar, o inclusive en el uso del miswak, que es un cepillo de dientes que se elabora con una planta que se llama la salvadora pérsica. Bueno, las reuniones de este movimiento pues se caracterizan por congregar un número importante de personas, las cuales oran juntos y comparten la comida como es costumbre dentro de la tradición musulmana, y duermen agrupadas en tiendas de más de 200 personas o en colchonetas apenas separadas por centímetros. Pues a pesar de las advertencias que hubo para ese evento, el Jamaat Tabligh celebró una reunión en Kuala Lumpur, Malasia, en la que se reunieron más de 1600 personas que provenían de más de 30 países. Posteriormente, los casos de coronavirus se expandieron por Malasia, por Brunei, por Tailandia, Birmania, todos ellos asociados a esta celebración. Para ser más preciso, el 55% de los contagios en Malasia se atribuyeron a esta reunión del Jamaat Tabligh. Pero, ojo, eso no impidió que este movimiento celebrara otras reuniones en Goa, en Indonesia, donde reunieron 8.700 personas, en Punjab, en Pakistán, donde asistieron cerca de 250.000, y en Nueva Delhi, India, donde está su sede central y asistió un número elevado también de personas. El principal argumento de los miembros del Jamaat Tabligh fue que no debe temerse al virus, sino únicamente a Dios. Además que ellos tienen la creencia de que la mezquita por ser un sitio de oración, es un lugar sagrado y cuenta como un método para protegerse o para curarse ante el coronavirus. Estas reuniones del Jamaat Tabligh también tuvieron otro efecto indirecto, y es que provocaron una mayor estigmatización contra los musulmanes, en especial en aquellos países donde hay tensiones intrarreligiosas, y me refiero al caso de Birmania y al caso de la India. De hecho, en Twitter, algunos nacionalistas hindúes empezaron a promover un hashtag que decía Corona Jihad para culpar a los musulmanes del virus, y en cierto modo se promovió que los atacaran en el país. Difunde Podcast se encuentra disponible en las principales plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Spreaker, eBooks y muchas otras más. Suscríbete, síguenos y califícanos. Entonces, como hemos visto, en varios lugares del mundo las congregaciones religiosas se convirtieron en focos del coronavirus. Sin embargo, varios líderes religiosos se han opuesto a los cierres de los sitios de oración y a la imposición de las cuarentenas, y esto ha llevado a un enfrentamiento entre las autoridades gubernamentales y las autoridades religiosas, y aquí es cuando se vuelve a poner de nuevo sobre la mesa el debate sobre lo laico y lo secular. ¿Qué quiero decir? Que si la religión debe estar sometida a las leyes humanas, al poder civil, y no debe ser tenida en cuenta. Y esta tensión es mucho más evidente en países musulmanes, donde la religión juega un papel fundamental tanto en la sociedad como en la organización estatal. Y pongo por ejemplo los clérigos pakistaníes que afirmaron que nada es más importante que la religión y que el coronavirus
es producto de los pecados y de no seguir las enseñanzas del Islam. Y por esta razón, pues este tipo de grupos y de clérigos se opusieron al cierre de las mezquitas y dijeron que no iban a dejar de dar la oración colectiva los viernes que reúne a miles de personas. Pero tal vez el caso más dramático en esa disputa entre religión y Estado, entre lo laico y lo secular, se observa en Irán. Irán es un país teocrático desde la revolución de 1979 y su principal autoridad, el ayatolá, es un líder religioso. Y esto nos evidencia la importancia que tiene la religión dentro de este país, además que es parte fundamental de la identidad del pueblo iraní. Y por esta razón, los cierres de las mezquitas y prohibir los sermones de los clérigos y las peregrinaciones, pues no solo afectan la forma como la gente ve la religión, sino que también pone en riesgo la estabilidad del régimen político en Irán. Pues bien, cuando en el mes de febrero Irán se convirtió en el país más afectado después de China, lo más particular de toda esta situación fue que la ciudad donde fue el epicentro de la crisis fue una ciudad religiosa, fue la ciudad de Qum donde surgió el brote. Esta ciudad es una de las más importantes dentro de la rama chiita del Islam. Y voy a nombrar algunos ejemplos. En la zona rural, en Yamankaran, dice que se apareció el salvador de la fe chiita, ¿sí? el llamado imán oculto, a un hombre hace 1000 años y le ordenó construir una mezquita. Ahí mismo fue el lugar donde surgió la revolución iraní. Allí es donde se encuentra el mausoleo de Santa Fátima Masumé y este mausoleo es visitado por más de 20 millones de personas al año. Entre ellos, más de 4 millones de viajeros chinos van al año a orar en este templo. Entonces, para el mes de febrero, la importancia religiosa la hace un epicentro de movimientos entre China e Irán. De hecho, se decía que más de 700 seminaristas chinos estaban tomando cursos religiosos para la época y más de 40.000 estudiantes provenientes de toda Asia Central. Sin embargo, a pesar de ser el centro del brote, la importancia religiosa de la ciudad impidió que las autoridades iraníes actuaran. De hecho, minimizaron y negaron toda la información relacionada con el coronavirus en la ciudad. Solo hasta el 19 de febrero fue que se reportaron las primeras muertes por la enfermedad. Y lo que es más curioso y particular en este caso es que las autoridades primero admitieron las muertes que los contagios. Entonces, cuando comenzó toda la presión de la gente para que se impusiera una cuarentena en la ciudad y se cerrara las mezquitas, los líderes religiosos respondieron que este era un lugar sagrado al que, por el contrario, muchas personas viajaban a orar y a curar sus enfermedades. Ellos justificaron su rechazo pues diciendo que la ciudad tenía una inmunidad divina que Dios le brindaba a esta ciudad por ser sagrada, y ellos invitaron a las personas antes a que viajaran y fueran al templo de Fátima Masumé a rezar por los enfermos para que recibieran una cura milagrosa. Ellos también dijeron que todo esto era un engaño a los enemigos del régimen y enemigos del Islam, y ellos culparon a Donald Trump y promovieron toda una serie de teorías conspiracionistas que afirmaban que el coronavirus era un arma biológica encargada de atacar el ADN iraní. Entonces la gente, impulsada por esta postura y las palabras de los clérigos, varios creyentes comenzaron a desafiar las recomendaciones de las autoridades. De hecho, por esta misma época se hicieron muy célebres unos videos en Twitter y en Instagram donde aparecían unos fieles lamiendo los barrotes que rodeaban el mausoleo de Fátima Masumé. Ellos decían que estaban allí pues haciendo este acto como una forma de protección contra el coronavirus o como una muestra de que no le temían. Y esa misma escena empezó a repetirse en otros templos a lo largo del país. Pues todo este contexto religioso que les estoy mencionando permitió que la crisis del coronavirus estallara en Irán. Cuando finalmente el gobierno impuso el cierre de las mezquitas, se impuso la cuarentena en Qom a mediados de marzo más o menos, los clérigos más conservadores movilizaron a las personas para que realizaran protestas. De hecho, se enfrentaron a las autoridades y se tomaron algunos templos por las fuerzas. En algunas situaciones se descubrió que habían personas que asistían a las afueras de los templos y oraban desde el exterior, pero otros en las noches se colaban y hacían oraciones clandestinas en grupo. Pues toda esta ideología religiosa del régimen iraní se convirtió en un obstáculo para enfrentar la pandemia en el país. Los clérigos se enfrentaron a las recomendaciones del ministro de Salud y esto fue aprovechado pues por los opositores al gobierno para señalar la necesidad de una transformación del gobierno y de la sociedad iraní.
mucha gente que está en oposición dentro de Irán pues guarda la esperanza de que la pandemia permita un cambio, que la religión y los líderes religiosos pues dejen de ser parte del Estado, es decir, que Irán se transforme en un país mucho más laico y mucho más secular, y eso era parte de lo que estaba detrás de todas las protestas que habían realizado los iraníes en el año pasado. Pero también el hecho que la crisis se haya desatado, pues puso en entredicho los consejos de salubridad de los líderes religiosos que estaban sustentados en sus creencias y que hablaban del poder curativo de los templos y que hablaban de los remedios islámicos. Pues ahí nuevamente empieza a aparecer el debate entre la ciencia y la religión. Es decir, si estamos en una pandemia, ¿a quiénes deberíamos escuchar? ¿A los clérigos o a los médicos y los científicos? Listen, this has to be the safest place. I said this has to be the safest place. If you cannot be safe in church, you're in serious trouble. Serious trouble. We are not stopping anything. I got news for you. This church will never close. The only time the church is closed is when the rapture is taking place. Después de este pequeño recorrido por el mundo islámico, pues las comunidades evangélicas pentecostales también han sido otro de los grupos religiosos que se han opuesto a las medidas para enfrentar al coronavirus. Varios pastores continuaron celebrando sus encuentros a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, Rodney Howard Brown de la iglesia The River at Tampa Bay Church en Florida tuvo que ser detenido por no obedecer las medidas de aislamiento. Y otro caso fue Agustín Giga, que negó que existieran casos de coronavirus en Uganda y en África, y la policía ugandesa tuvo que encarcelarlo. Pues estas situaciones nuevamente evidencian ese debate sobre lo laico y lo secular, pues el pentecostalismo, que se extendió por el mundo después de 1950, se caracteriza por considerar que existe una guerra espiritual en la que el demonio engaña a las personas para alejarlas de Dios. Entonces, como veíamos en otras religiones, muchos pastores han negado que el coronavirus exista y han dicho que cerrar los templos y los sitios de oración pues es una forma de caer en un truco del demonio. Algunos que sí lo admiten dicen que estos lugares no deben cerrarse porque son sitios seguros, son sitios de curación y sitios de protección ante el demonio y por supuesto ante la enfermedad. Sin embargo, aquellas comunidades que se negaron a seguir esas indicaciones de salubridad pues han resultado efectivamente ser focos de contagio y han sido afectadas por el virus. Y por ejemplo el caso sonado de Gerald Glenn, el pastor de la Iglesia Evangélica Nueva Liberación de Virginia, que se negó que el virus existiera, continuó realizando sus congregaciones y resultó muriendo, contagiando y muriendo posteriormente el 12 de abril. Entre otros casos, por ejemplo, las iglesias pentecostales en Arkansas, en Sacramento y en Kentucky son responsables de casi un tercio de los casos de coronavirus en esas ciudades. Un ejemplo aún más dramático ocurrió en Francia, en el encuentro de 5 días que celebró la iglesia cristiana Open Door y que dejó cerca de 2.500 contagios y facilitó la expansión del coronavirus no solo por Francia, sino también en Burkina Faso, en Suiza y en Guyana. Y por nombrar un último caso, el pastor David La en Birmania, que es un país budista, valga decir, afirmó que los cristianos estaban protegidos y que porque la Biblia señalaba esto, pues no iban a ser contagiados y podían celebrar sus reuniones y sus templos no deberían ser cerrados. Pues al final de cuentas resultaron 94 casos y 5 muertes por coronavirus en esta pequeña comunidad en Birmania. COVID-19! COVID-19! I blow the wind of God The wind of God on you. on you. You are destroyed forever, You are destroyed forever. and you will never be back. Otra característica de las iglesias pentecostales es la creencia que el coronavirus es una retribución divina. Y en este sentido, varios líderes evangélicos han promovido posturas ultraderechistas y conservadoras y han afirmado que el coronavirus es una farsa orquestada por los medios de comunicación que están influenciados por grupos sionistas, como señaló el pastor Chuck Baldwin. Otros, como Ralph Drollinger, dijeron que el coronavirus era un castigo divino por el homosexualismo y señaló a la comunidad LGTBI como culpables. De hecho, un señalamiento similar fue el que realizó el ministro de Salud de Israel, Jacob Litzman, un judío ultraortodoxo que dijo que el coronavirus era un castigo por el pecado del homosexualismo y que por lo tanto rechazaba la imposición de las medidas de aislamiento, en especial el cierre de las sinagogas. Irónicamente, Litzman dio positivo por coronavirus a inicios de abril.
Pero volviendo a los grupos pentecostales, su principal característica es el papel que otorgan a los milagros, que se une a la visión de la guerra espiritual que ya habíamos visto. Entonces, en resumidas cuentas, su creencia se centra en los dones otorgados por el Espíritu Santo para lograr la salvación terrenal y combatir al demonio. Así los males que enfrentan las personas, como las enfermedades, son responsabilidad del diablo y entonces la cura pues debe provenir de Dios, que se manifiesta a través de los milagros. Los pastores afirman entonces ser poseedores de estos dones del Espíritu Santo y que son capaces de expulsar demonios y realizar milagros, tal como lo hicieron los apóstoles. Esta misma lectura es la que aplican al caso del coronavirus y es por esta razón que equiparan los sitios de oración con los hospitales, como afirmó un pastor en Nigeria, y rechazan las medidas de cierre de templos y proponen curas milagrosas como bebidas comunales, aceites milagrosos, el mismo diezmo o el soplo de Dios, como dijo el televangelista Kenneth Copeland y que escuchábamos. Pues dado que la cura proviene de Dios, existe un rechazo a la concepción científica, lo cual en tiempos del coronavirus viene a revivir ese viejo debate entre la ciencia y la religión. Así se han fundamentado varias de las posturas negacionistas frente al coronavirus y la proliferación de curas alternativas que pueden exponer la salud de las personas. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? Injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. En este último aspecto de las curas milagrosas, encontramos el caso de la iglesia del Segundo Génesis de Cura y Salvación, fundada por Jim Humble y Mark Grenon. Si bien este no es una iglesia evangélica precisamente, sí promociona el uso de una cura milagrosa llamada el Miracle Mineral Solution o Master Mineral Solution, MMS, y que está compuesta por clorito de sodio y dióxido de cloro. Miembros de esta iglesia y los se autodenominan arzobispos, ministros y reverendos de la salud han venido aprovechando la pandemia pues para promocionar este producto que, por cierto, se encuentra prohibido en muchos países por representar un riesgo para la salud. Cuando Donald Trump se puso a hacer ciertos comentarios sobre una inyección con desinfectante, pues los miembros de esta iglesia fueron impulsados y empezaron a dar entrevistas y a hacer videos. De hecho, ha circulado por YouTube y por WhatsApp las declaraciones de Andreas Kalker, un supuesto arzobispo de esta iglesia, que se presenta como un científico que trabaja en un laboratorio suizo y que también dice ser doctor en biofísica y en psicobioenergía en las terapias alternativas de una universidad llamada University of Advanced Science, y así esa llamada cura milagrosa de la medicina MMS y el dióxido de cloro pues se convirtieron en una alternativa popular para algunas personas y que se han arriesgado a consumirla. Vale la pena señalar que esta universidad en la que está Andreas Kalker, la University of Advanced Science, que tiene una sede en Barcelona, pues ofrece títulos de doctor por 1.500 euros que son validados en Estados Unidos, pues aprovechando los vacíos legales que hay en algunos estados. Y es que según esa legislación, a los centros religiosos se les permite ofrecer ciertos títulos en conocimientos relacionados con la religión y que no tienen ninguna regulación gubernamental. De hecho, y llama mucho la atención, es que el rector de la universidad que expide estos títulos, que se llama Julián Pérez Gutiérrez, un español, también es propietario de una empresa de productos naturistas y es obispo de la iglesia del Segundo Génesis desde el año 2013. Pues Pérez Gutiérrez dice también tener 9 doctorados y 2 postdoctorados, uno de ellos en temas como la psicocoherenciación, la psicoalquimia, la psicología holística, que fueron títulos de la Universidad Nacional de Ciencias en Especialistas de las Medicinas Alternativas UCEMA y de la universidad de la que es rector, es decir, de la Open University of Advanced Science. Asimismo, y para completar, digamos, el panorama, este mismo señor Julián Pérez dice ser el fundador de la Iglesia de la Filosofía del Espíritu, que promueve muchas de estas curas milagrosas y el producto llamado MMS. Entonces, en medio de la pandemia y la incertidumbre que se han generado, pues también ha existido un creciente fervor religioso en que las personas buscan una cura y una protección milagrosa ante el coronavirus, llegando en varias ocasiones a soluciones descabelladas y sin ningún fundamento científico. La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia. Vas a encontrar un pelito y ese pelito lo vas a poner a hervir. Y a las personas que tienen coronavirus se van a curar y a las personas que no lo tengan no les va a dar.
Como hemos visto a lo largo de este episodio, la religión es un factor importante en cómo las personas se enfrentan al coronavirus y cómo se propagó. De hecho, muchas de las congregaciones se convirtieron en focos de contagio y esto ha provocado que se realicen cambios en la forma como las personas practican su fe. Pero los más reacios a aceptar estos cambios han tratado de justificarse desde posturas fundamentalistas, poniendo nuevamente sobre la mesa esos debates entre lo confesional y lo secular, entre la ciencia y la religión, que vuelven a cobrar importancia. Pero quiero dejarlos con una historia que se encuentra en la Sunna At-Tirmidhi, uno de los libros más importantes dentro del Islam suní. Y dice esta historia que un hombre le preguntó a Mahoma: «Oh mensajero de Dios, ¿debería atar mi camello y confiar en Dios? ¿O debería dejarlo desatado y confiar en Dios?». El profeta le respondió: «Átalo y confía en Dios». Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este recorrido en esta primera parte nos haya permitido acercarnos un poco sobre esos desafíos que el coronavirus produce sobre la religión. Los espero en el próximo episodio. Les habló Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.